Buen día para todos, muy bienvenidos. Mi nombre, bueno, ya me conocen, soy Claudia Rossi, corredora de seguros, socia de Aproace hace 30 años y damos por inicio a esta capacitación y escucharemos entonces las palabras de bienvenida de nuestro presidente, el señor Esteban Bello, de Aproace. Esteban, cuando gustes, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, el agradecimiento por su disposición y por su tiempo para participar de esta charla. Para los que no me conocen, soy Esteban Bello. Por estos tiempos estoy en la comisión directiva ejerciendo el cargo de presidente, aunque ya tuve otras participaciones como secretario en anteriores tiempos. Eh, Como tenemos poco tiempo y seguramente esta charla sea muy provechosa para todos, brevemente quisiera hablar un poco de Aproace y será muy breve porque Aproace está por cumplir 80 años. Así que si me pusiera a hablar de Aproace me insumiría mucho tiempo. Decirles que Aproace es la casa de todos, es la casa de todos ustedes, así que serán muy bienvenidos cuando ustedes quieran. Hay muchos de los que están participando que ya son socios, pero tenemos el agrado de que hoy en la charla participen productores asesores que no son socios de Aproace todavía. Y digo todavía porque realmente espero que prontamente se acerquen a nosotros y se hagan socios. Eh, ¿Cuál es el propósito de nuestra gremial? Sería muy largo, pero me gustaría sintetizarlo en algunas cosas. Uno de los propósitos más firmes es visibilizar eh, la importancia de un productor asesor de seguros. Hoy en día, la tecnología nos permite esto, que seamos más de 100 participantes en esta reunión. Pero también esa tecnología hace que muchas veces las personas contraten un seguro sin tener el debido asesoramiento. Y eso es algo que tenemos que hacer muy presente en nuestra sociedad. El rol que cumplimos los productores asesores de seguros es muy importante. Somos los que realmente conocemos la necesidad de esa persona, de ese cliente, que nunca la va a poder transmitir a través de una página, a través de un chat, a través de tanta tecnología que hoy existe. Así que bien, trabajemos en pos de eso. Trabajemos tratando de que los productores asesores nos manejemos con responsabilidad y sepamos transmitir nuestra función y nuestro rol a todas las personas. Hoy en día me quiero centralizar en una cosa. Debemos pensar que nosotros luchamos por la libertad de ese contratante, de esa persona que va a contratar un seguro. Aproace en todas sus acciones, lucha porque esa persona tenga la libertad de poder elegir con quién va a contratar el seguro. No solo con qué compañía, sino con qué productor asesor va a contratar un seguro. Y que no sea una inmobiliaria, un banco, una automotora quien lo presione para que el seguro lo haga a través de ellos. Esa es un rol fundamental que desde Aproace impulsamos. Tratamos de estar presente en todas las oportunidades que tenemos, en charlas con nuestras compañías, en charlas en lugares donde siempre se reclama por el productor asesor. Entonces, debemos ser más
debemos estar más unidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo podemos hacer siendo socios de Aproace. Muchas veces nos sucede que vamos a una reunión a reclamar, a una reunión con una compañía, a reclamar por algo, y enseguida nos preguntan, y bueno, este problema que ustedes tienen, ¿ustedes a cuántos representan? Y en un mercado donde hay más de 2.000 asesores de seguros, nuestra representación es pequeña. Tenemos que ser más, tenemos que unirnos más y fortalecer eso. Brevemente les comento que Aproace es socia de FAPROSU, que es la federación donde estamos agrupados las asociaciones de corredores de seguros. Somos socios de donde hay otros corredores que son de Cuaproce o las agencias del Banco de Seguros. Conjuntamente elaboramos un proyecto de ley para que se regularice nuestra actividad. Ese proyecto de ley actualmente está en el Parlamento. Hemos tenido entrevistas con legisladores de todos los partidos, porque esto no tiene color político. Entonces hemos tenido entrevistas con todos. Y siempre surge la misma pregunta. ¿Y ustedes a cuántos representan? ¿Y cuántos trabajan en esta actividad? Entonces, sumamente importante que seamos más, que estemos unidos, que tengamos más representación. Así que a los que ya son socios, solamente les pido una cosa. Si conocen algún colega que trabaja en esto, que trabaja profesionalmente en esto, acérquenlo a Proace. Van a ver una cantidad de beneficios, beneficios como este que van a tener hoy, que es una charla que seguramente les va a servir para su trabajo. Y aquellos que no son socios todavía, ingresen a nuestras redes sociales, ingresen a nuestra página, van a ver que realmente vale la pena estar más unidos. No les quiero robar más tiempo. Esta comisión de capacitación ha trabajado mucho y está muy expectante de poder brindarle esta charla. Veo al doctor Echarte ahí que también está deseoso de darles todos sus conocimientos. De vuelta, bienvenidos, los esperamos en Aproace y bueno, que sea para todos beneficiosa esta capacitación. Gracias. Muchas gracias, presidente, por tus palabras, por tu bienvenida y por este resumen de lo que es Aproace, de lo que brinda y de las ganas que tenemos de que todos los socios actuales participen, colaboren y también contar con nuevos socios, nuevos colegas. Convencidos de que el camino es a través de la profesionalización y de la capacitación continua, es que tenemos hoy esta charla con una persona, un abogado muy reconocido. Antes de darle presentación, quiero decirles que, por favor, todas las preguntas y consultas que ustedes deseen hacer, lo hagan a través del chat. Allí el resto de los compañeros de este equipo, porque somos un equipo, Natalia y demás, van a estar tomando las preguntas y van a estar haciéndolas en el tiempo que sea prudente. No dejen de participar, por favor, pero a través del chat por un tema de orden. Somos más de 100 personas y es la forma. Ahora sí, leyendo brevemente el currículum vitae del disertante de hoy, porque tiene un currículum muy extenso, pero lo ha resumido de la siguiente manera. Nicolás Echarte es abogado desde el año 2001, viene trabajando en seguros desde el año 1996 en compañías locales y en el extranjero. En 1996 ingresó en el Departamento de Siniestros de Sun Alliance, posteriormente Royal Sun Alliance y posteriormente RSA. En el año 2008 se mudó a la ciudad de San Luis, en Florida, para trabajar en la oficina regional de Royal Suns para la TAM en el rol de director regional de riesgos de seguros, rol que desempeñó hasta mayo del 2010.
En el año 2010 se muda a México, trabajando hasta el 2012 como subdirector de reclamos de daños en RCA México. Posteriormente, desempeñó el rol de subdirector de daños en Mafre, en México, hasta el año 2013, retornando al país para asumir el rol de director de siniestros en RCA Uruguay. Participó activamente en el proceso de diligencia llevado a cabo por la compra de RCA por parte del Grupo Sura, asumiendo desde 2017 el rol de director de asuntos legales de Sura Uruguay. En 2018 deja Sura para dedicarse de lleno al ejercicio de la profesión, siendo actualmente socio del despacho de abogados EQ Abogados, especializado, entre otras materias, en derecho de seguros, responsabilidad civil y accidentes de autos. Desde 2022 es asesor legal de Aproace. A su vez, desempeña la función docente de los módulos seguros de incendio y gestión de siniestros en la Tecnicatura en Seguros Personales y Obligatorios que dicta la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, con el apoyo de AUDEA y del Banco de Seguros del Estado. Por último, recordarle a todos nuestros socios que el doctor Echarte es asesor, como dije recién, de Aproace y brinda, por lo tanto, servicio para nuestros asociados, como asesor, por supuesto, de consultas legales sin costo. Dicho esto, doctor Nicolás Echarte, la palabra es suya y estamos todos dispuestos a escuchar y aprender mucho. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Esteban y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, voy a poner la función de compartir pantalla, así vamos viendo la presentación y la vamos comentando. Es esta. Ahí, ahí la ven, ¿no? Bien, está. Ahí está. Bueno, buenos días. La charla que vamos a dar hoy refiere a aspectos teóricos y prácticos involucrados en la gestión de siniestros. Definitivamente hay muchos temas involucrados en este aspecto y la charla tampoco pretende abarcar o agotar todos los temas y seguramente van a haber muchas dudas que cuando terminemos van a quedar pendientes, lo cual yo los envalentono a acercarse a Proacia y a la Comisión de Capacitación porque eso sirve después como insumo para generar más capacitaciones y más enfocadas a las necesidades, ¿no? El siniestro es el momento de la verdad. Cuando una persona recurre a nosotros para contratar un seguro, lo que está pensando es estar cubierto el día que le pase algo, que tenga un siniestro. El siniestro de por sí es un momento traumático. Un choque genera una interrupción en el día, la ida al trabajo, la llevada de los niños a la escuela, y ni que hablar si hay lesionados. Además, en nuestro país el auto es un activo de la persona y verlo dañado ya de por sí genera un problema. En nuestro país, el nivel de importancia está el seguro del auto, la casa y la vida, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Porque no hay nada más seguro que no vamos a morir. Pero bueno, acá si nos pasa algo en el auto, ya nos complica absolutamente, nos corta el día. El asegurado lo que quiere es contar con una compañía de seguros que no le genere más problemas, que le solucione rápido, pero la mayoría de las veces no conoce el detalle de lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que llamar al seguro. Vieron que cuando la gente choca es, bueno, llama a tu seguro. Muchas veces no conoce cuál es la compañía de seguros que tiene y asocia que su asegurador es su corredor de seguros. Eh, pero a veces no sabe ni a qué número llamar o si tiene que llamar en el momento o puede llamar más tarde. Y todo eso influye a la hora de la definición de la cobertura del siniestro. El siniestro cuenta con dos partes fundamentales.
está, por un lado, la definición si el siniestro está comprendido dentro de la cobertura contratada, y el segundo, cuáles son los daños incluidos y el monto de los mismos. Por eso es importante que el asegurado esté al tanto que el proceso incluye un flujo de información entre la compañía y el asegurado y viceversa. Y en todo ese proceso el rol que juega el corredor es fundamental. Y acá me quiero detener 2 segunditos, porque hoy por hoy, cuando vemos el avance de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, tendemos a pensar que el aporte o el asesoramiento personal pierde sustancia. Y yo creo que es al revés, porque en este tipo de situaciones en concreto, cuando ocurren cosas vinculadas a los siniestros, uno lo que quiere es hablar con una persona, que lo escuche, que lo guíe, lo oriente. Entonces, por eso es muy importante que el corredor se involucre en este tipo de situaciones, porque en la medida que tenga más conocimiento de qué es lo que pasa, va a poder orientarlo mejor al asegurado. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? El siniestro es el momento de la verdad y por eso es fundamental del rol del corredor conocer al detalle todas las partes que conforman el proceso para dar un asesoramiento adecuado al asegurado. ¿Cómo se encuadra la relación entre el asegurado y el asegurador? Bueno, para empezar, es una relación contractual. Contrato de seguros está definido por la ley como un contrato comercial. Anteriormente estaba regulado por el Código de Comercio. Y en el año 2018 se promulgó la ley 19678, más conocida como Ley de Seguros, que moderniza la regulación respecto al contrato de seguros, respondiendo a la necesidad de ayornar la legislación a un mercado en régimen de competencia, con nuevas tecnologías que cada vez se hacen más presentes en la contratación. Que sea una relación contractual implica que el régimen estatutario está establecido en documentos, que es la póliza de seguros. La póliza cuenta básicamente con 2 elementos: las condiciones generales, que establecen los riesgos cubiertos, las limitaciones y exclusiones, y las condiciones particulares, que concretizan los aspectos del riesgo aplicables al asegurado. Nombre del asegurado, número de póliza, bien asegurado, periodo de cobertura, coberturas contratadas, etc. La ley de seguros establece los principios generales que deben aplicarse y rigen en la contratación de los seguros. Muchas de las disposiciones son repetidas por las condiciones generales de la póliza y por eso, después de su promulgación, las compañías de seguros debieron adaptar sus condiciones a la nueva ley. Todas las condiciones de seguro, de las condiciones generales de las compañías de seguros, tienen que ser aprobadas, como ustedes saben, por la Superintendencia del Banco Central. La Superintendencia de Seguros de Servicios Financieros, como se llama ahora. Antes la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando después que salió la ley de seguros, como establece una regulación mucho más específica de un montón de aspectos, como son los plazos, de hecho del asegurado, todas las compañías lo que tuvieron que hacer es revisar las condiciones para que las condiciones que ellos estaban trabajando se adecuan a la nueva ley. La ley establece más en detalle, por ejemplo, los plazos para la denuncia del siniestro, para la aceptación o el rechazo, para la provisión y el requerimiento de información que haga la asegurada, así como también plazos para la liquidación y el pago del siniestro. Todas las estipulaciones de la ley de seguros son de orden público, lo que significa que no pueden ser modificadas en perjuicio del asegurado, aunque sí pueden establecerse condiciones en la póliza más beneficiosas para el asegurado. Por ejemplo, si se establece un plazo mayor en beneficio del asegurado. Pero todas las disposiciones, los plazos, los derechos del asegurado no pueden contrariar las condiciones generales no pueden contrariar la ley de seguros. Las pólizas tampoco pueden contravenir lo establecido por la ley de relaciones de consumo, que es la ley 17.250, con 2 aclaraciones. La primera, que las pólizas son contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son formularios preimpresos en los cuales el asegurado tiene poca o nula posibilidad de intervenir en su redacción. Por lo general, capaz que en riesgos más sofisticados
sí hay un intercambio, un ida y vuelta en las condiciones a incluir, pero en riesgos más commodity, como son los seguros de auto, las condiciones generales son lo que es, y el asegurado o las toma o las deja. Eh, ¿qué implica esto de que las condiciones generales o las pólizas de seguro sean contrato de adhesión? Que en caso de duda en su interpretación se interpretan en contra de quien lo redactó, que en este caso es la compañía de seguros. ¿Tá? El segundo punto de relevancia es que no todos los casos, no en todos los casos el asegurado es considerado consumidor, de acuerdo con la ley 17.250, ya que esa ley requiere que para ser consumidor al amparo de dicha ley, la persona debe utilizar el servicio que contrata como destino final y no para incorporarlo a su estructura de costos o de producción. Por ejemplo, una empresa, los seguros son parte de su estructura de costos y a tales efectos no es considerado como consumidor al amparo de la ley 17.250. ¿No? Bueno, ahora vamos a entrar a repasar un poquito la regulación legal. Acá lo que vamos a hablar son de los aspectos de la ley de seguros que refieren a el siniestro y todo lo que tiene que ver con el tema de los plazos, el flujo de información, etc. ¿Tá? El primer punto es el tema de la denuncia. La ley lo que dice es que el asegurado tiene la carga de hacer la denuncia en forma inmediata. ¿Tá? ¿Qué significa en forma inmediata? Significa en el primer momento posible. En la práctica significa que debe hacerse en el momento del choque, salvo que haya algún motivo de causa extraña o fuerza mayor que le impida hacer la denuncia en forma inmediata. La ley refiere al incumplimiento de estas cargas solo es excusable por causa extraña no imputable. ¿Qué son causas extrañas, causas extrañas no imputables o ejemplos de causa extraña o fuerza mayor? Y por ejemplo, si estamos en el caso de un asegurado con pérdida de conocimiento, esos son casos sería un caso de fuerza mayor. O sea, que el asegurado esté objetivamente imposible hacer la denuncia en el momento del siniestro. No son casos de fuerza mayor o causa extraña. Por ejemplo, una excusa que no es una excusa, pero un argumento que se utiliza muchas veces, lo que pasa es que no sabía qué teléfono llamar. Estaba llegando tarde al trabajo y llamé apenas llegué. Me preocupé más por los lesionados y después que llegué a casa llamé. ¿Tá? ¿Y qué pasa? La importancia que tiene este artículo que vieron que dice que en el caso de siniestro de automóviles, las personas involucradas en el mismo deberán hacer la denuncia en forma inmediata a las respectivas aseguradoras para formalizar el parte del siniestro. Y acá yo me voy a detener un poquito porque hay dos diferencias entre lo que es el inciso 1 y el inciso 3 de la ley. El inciso 1 lo que dice es en forma inmediata y después dice la carga de formalizarla dentro de los 5 días corridos dentro de ocurrido el siniestro. Esto se refiere a todos los seguros, no solamente los de autos. Pero en el caso de autos, omite la parte de la formalización dentro de los 5 días corridos de ocurrido el siniestro. Si ustedes me preguntan qué significa eso de formalizar la denuncia dentro de los 5 días corridos de ocurrido el siniestro, y la verdad no es muy claro, porque a mi entender es una duplicación innecesaria que genera más confusión que otra cosa el hecho de establecer dos plazos. Uno, que vos hagas la denuncia en forma inmediata y otra dentro de los 5 días de ocurrido el siniestro. Ejemplo que se me ocurrirían es, por ejemplo, si yo me entero de que estoy teniendo un siniestro en mi casa, un incendio, lo que sea, porque me avisan o porque me robaron, y bueno, yo ahí hago la denuncia inmediatamente. Hoy por hoy todas las compañías de seguros lo que tienen es un sistema para hacer la denuncia en forma telefónica, y después vamos a ver las formalidades que tiene que tener la denuncia. Y bueno, yo de esa manera cumplo con la obligación, con la carga de informar al asegurador en forma inmediata. Y después de los 5 días corridos, bueno, ahí informaré qué pasó, dónde estaba, cómo me enteré, inicialmente qué fue lo que me robaron. En caso de siniestros de automóviles, no existe esa opción. Hay que hacer la denuncia inmediatamente desde el lugar del siniestro. Esto es importante porque
es utilizado en forma muy frecuente por las compañías para excluir los siniestros. Que no quiere decir que después no exista posibilidad de revertir, porque siempre tenemos la opción de acreditar que, no que existió lo que hablábamos, la causa extraña no imputable. Pero ¿qué pasa? Pero ahí ya hay que salir a remarla de atrás. Entonces, en la medida de lo posible, el primer consejo: vos si tenés un siniestro, antes de hacer nada, llama al seguro. Son los 0800 que tienen, algunas compañías que tienen denuncias por WhatsApp, lo que sea. Después de eso, bueno, ahí sigue todo el proceso para adelante. Otro tema que quería comentar, que vieron que dice que este artículo habilita a las compañías a excluir los siniestros que no fueron denunciados del lugar. ¿Qué pasa? En caso que no se haga desde el lugar, el asegurado después va a poder acreditar ante la compañía las razones por qué no se hizo la denuncia. Y es una situación que se aprecia en el caso concreto y con criterio de razonabilidad. Y esto no es una cuestión de que la compañía habilite ese canal por cuestiones comerciales, sino que siempre el asegurado tiene la opción de fundamentar frente a la compañía de seguros por qué no hizo la denuncia. ¿Cuáles son los criterios para que? Porque también muchas veces me consultan respecto a, no existe una regla, esto está cubierto o no, esto no está cubierto. Lo que sí sabemos que está cubierto es que si vos haces la denuncia en el momento del siniestro. ¿Tá? ¿Qué otras circunstancias podrían favorecer para, bueno, validar que no hiciste la denuncia en el lugar del siniestro? Bueno, una diferencia chica una diferencia horaria entre el accidente y la denuncia. O sea, la denuncia la hice media hora más tarde y puede existir algún argumento, como por ejemplo si hubo lesionado. Bueno, a ver, no la hice en el momento, me encargué de primero asistir a los lesionados, pero la hice en el lugar del accidente un poquito más tarde. Otro tema fundamental es la hora de ocurrencia del accidente. ¿Qué pasa? Si ocurre un accidente donde no hay otros terceros involucrados a las 3 de la mañana y yo la denuncia después la hago más tarde de mi casa, y bueno, va a generar suspicacia. Entonces ahí probablemente vamos a tener poca opción de fundamentar de que eso es una causa no extraña no imputable. Y después lo otro, por ejemplo, si hubo intervención de terceros, o sea, son elementos que después la compañía puede utilizar para entender a ver si en realidad, porque la razón por la cual se tiene que hacer la denuncia en forma inmediata, después más adelante lo vamos a ampliar, es un poco para la compañía de seguros minimizar una de las causas, ¿no? Minimizar las opciones de fraude, ¿no? Que la compañía de seguros tenga la posibilidad de enterarse de la mejor manera posible de todos los elementos que rodean la ocurrencia del siniestro. Bueno, el siguiente artículo habla de la aceptación o rechazo, y la ley, que esto es una innovación que establece la ley, dice: el plazo para comunicar al asegurado la aceptación o el rechazo del siniestro será de 30 días corridos a contar de la recepción de la respectiva denuncia. Con la nueva ley, la compañía dispone de 30 días para aceptar o rechazar el siniestro. Y acá algunos temas a considerar. Primero, son días corridos y se cuentan desde la recepción de la respectiva denuncia, que asumiríamos que fue del momento del siniestro. Segundo, la manifestación de voluntad de la compañía tiene que ser por cualquier medio fehaciente. O sea, la ley no habla de una manera específica, no habla que lo tiene que mandar por telegrama colacionado, puede ser un telegrama colacionado, puede ser un mail a la dirección declarada por el asegurado. Se plantea el tema de que si puede llegar a ser por WhatsApp, por ejemplo, y bueno, en la medida en que sea un medio fehaciente y que se pueda verificar que la manifestación de aceptación o rechazo ocurrió entre los 30 días, podría llegar a valer. Después, el otro aspecto es que si la compañía no se manifiesta entre los 30 días, se considera que acepta la cobertura. Entonces también una de las cuestiones que se plantean en la doctrina es: ¿la compañía tiene siempre que aceptar o siempre que rechazar? Yo les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo
un choque y no tengo cobertura de daño propio, solamente tengo responsabilidad civil fruto de incendio. ¿La compañía me tiene que decir que no está cubierto? ¿O ya se acepta que por el mero hecho de no tener la cobertura, ya se entiende que está excluido? Y bueno, generalmente lo que se dice es que, primero, ante la duda, que la compañía se manifieste, y segundo, se supone que el asegurado tiene que tener la cobertura contratada que afecte ese tipo de siniestro. Si no, de lo contrario, la compañía no tiene por qué manifestarse que rechaza el siniestro. El cuarto punto a considerar, y eso habla el inciso segundo del artículo, dice que la compañía puede suspender el plazo en caso que no cuente con todos los elementos para aceptar o rechazar. Muchas veces el plazo de 30 días, si bien puede ser suficiente, quizás no es suficiente para tener todos los elementos. Pueden ser, por ejemplo, un examen de alcoholemia que se le haya hecho a una persona, pero no a través de la vía aérea, sino a través de la extracción de sangre. Puede ser el tema de la libreta de conducir vigente, que de repente el asegurado no la tenía ahí a mano o la había denunciado como hurtada. Y bueno, ahí digamos que el asegurado tiene 30 días para terminar de completar la documentación que le pide la compañía. Muchas veces pasa también de que la compañía después del siniestro inicia un proceso de investigación y bueno, quizás el resultado de ese proceso de investigación no está terminado entre los 30 días. Puede requerirse también un informe de bombero. Bueno, esos son todos elementos que pueden demorar más de los 30 días. En esos casos la compañía lo que hace es, puede suspender el plazo para el pago. ¿Tá? Y la suspensión significa que tiene que comunicar de manera fehaciente al asegurado de que, como no cuenta con todos los elementos, el plazo queda suspendido hasta tanto esos elementos se obtengan. Y acá genera un par de cuestiones prácticas, ¿no? Primero, que es una discusión que yo muchas veces tengo con los colegas. ¿La suspensión es indefinida? Porque vamos a suponer que yo tengo un siniestro y la compañía el día 28 me manda un mail diciendo, mirá, Nicolás, como eh, no contamos con todos los elementos, porque generalmente son bastante genéricos los correos, porque es algo como que le está corriendo el plazo, entonces pumba, lo mando y ya está, por eso cortó el plazo. Pero muchas veces no especifica qué elementos le faltan. No contamos con todos los elementos, queda suspendido el plazo de 30 días. Está. Si nosotros entendemos que esa suspensión es indefinida, es muy fácil saltear la obligación que tiene la compañía de aceptar o rechazar el siniestro de los 30 días. Para a mi entender, a partir de que la compañía suspende el plazo, empieza a correr un nuevo plazo de 30 días. ¿Tá? Que va a ser la compañía la encargada de moverse lo suficientemente rápido como para obtener los elementos que le faltan. ¿Tá? Em, bien. Después, ¿cómo aplican los elementos para aceptar o rechazar? Al momento del siniestro, el asegurado le proporciona toda la información que dispone del siniestro. Después vamos a ver más en detalle el deber de información del asegurado, pero en principio el asegurado debe proporcionar a la compañía toda la información relevante para que ésta se pronuncie respecto a la cobertura, dentro de ese plazo de 30 días, ¿no? Pero si la compañía entiende que no dispone de toda la información, puede solicitarla al asegurado dentro de ese plazo. Y si la misma no es proporcionada, puede suspender el plazo, ya que la definición no se puede ejecutar por una causa imputable al asegurado. Entonces, ¿cómo tiene que ser la información que puede solicitar la compañía? En primer lugar, tiene que ser información relevante. No puede ser cualquier tipo de información, sino que tiene que ser relevante para determinar la cobertura. Se habla de relevancia o pertinencia. Tiene que ser información pertinente, o sea, que la compañía necesite. No puedo pedir cualquier cosa simplemente por una cuestión de que no llego al plazo de los 30 días. Segundo, debe ser información que no dispone.
Si la información está en poder de la compañía, y le voy a poner un ejemplo muy simple, póliza vigente, eso no es un elemento válido para suspender la cobertura. Y después no puede ser información imposible. O sea que el asegurado tiene que estar en condiciones de proporcionar la información faltante. Yo creo que estos tres elementos son importantes para calibrar, a ver si la información que me está pidiendo la compañía es relevante o no es relevante. Porque o sea, la relevancia, que la disponibilidad de la información y que no sea información disponible. Porque muchas veces, y lamentablemente, estos temas no quedan tan claros muchas veces. Y me ha pasado situaciones en las cuales la compañía termina, después en el ámbito judicial, termina rechazando o fundamentando el rechazo de un siniestro con argumentos que disponía al día siguiente del accidente. Yo les pongo un ejemplo. Hay un asegurado, ¿no? Que tiene un siniestro y no llama desde el lugar del siniestro. Se va para la casa, no llama, o sea, no por bandido, sino simplemente pasa muchas veces lo que le hablaba. Bueno, no fue tanto, llegó a casa, llega a la casa, le dice, ¿llamaste al seguro? No tengo ni idea, no sabía que había que llamar. Bueno, ahí se llama, ¿no? Entonces después la compañía agarra y durante el plazo de los 30 días rechaza el siniestro vamos a poner un ejemplo, por una cuestión de agravamiento del riesgo, ¿no? Que es algo absolutamente subjetivo. La compañía del día uno sabía que el asegurado no hizo la denuncia desde el lugar del siniestro. Y aún así no lo utilizó como argumento para rechazarlo. Entonces, lo que yo entiendo y entiende generalmente la doctrina es que el rechazo tiene que ser fundamentado, no se puede ser un rechazo al voleo. Tiene que la compañía de seguros invocar cuáles son las razones por las cuales rechaza. Si no invoca una razón, a mí entender lo que está haciendo es validar esa razón. O sea, cuando digo validar, me refiero a que sabía que estaba, pero no le di relevancia y le di relevancia a este otro tema. Entonces, después la discusión se tendría que basar únicamente en ese segundo tema que sí utilizó la compañía para rechazarlo, porque el primer tema ya fue aceptado. Yo les pido que de repente si no estoy siendo claro en algún tema o estoy yendo bastante rápido o algo, vayan mandándole las preguntas y después nos detenemos cuando sea necesario para aclararlo. ¿Está? Bueno. Después la ley habla del deber de información, este es el deber de información que es muy importante en materia de seguro. Y aplica durante todo el curso del siniestro. Para poder determinar la magnitud de la indemnización, el asegurado debe proporcionar la información necesaria a la compañía de seguros, que es aquella que está en su poder y aquella que la compañía la requiera. El plazo de 15 días que establece el artículo 36 es a los efectos de que la compañía disponga de la mayor cantidad de información para que dentro de los 30 días pueda pronunciarse respecto a la cobertura. Y acá se superponen los dos plazos, porque se superpone el de 30 con el de 15. Eso no quita que la compañía durante el curso de la liquidación del siniestro pueda solicitar otra información complementaria respecto a hechos respecto de los cuales no conocía dentro del plazo de los 30 días. Bueno, después pasamos al plazo para el pago, que lo establece entre los 60 días. El artículo 35 habla del plazo para el pago, que es otra innovación que trajo la ley. Antes no existía plazo para el pago y se aplicaba el plazo de la prescripción de un año. ¿Qué significa esto? Que el asegurado podía sentarse tranquilamente a tomar café hasta que la compañía en algún momento le dijese, mira, hay una resolución de tu siniestro y te vamos a pagar tanto. Y el único plazo que tenía el asegurado para correr, entre comillas, a la compañía es decir, che, antes del año yo tengo que hacer algo porque si no me prescribe mi derecho. O sea, se asume que yo me desinteresé en el siniestro. Ahora se invierte eso y se establece un plazo para la liquidación del daño de 60 días.
Y la ley lo que dice es que tiene 60 días para realizar el pago a contar desde la aceptación del siniestro o desde el vencimiento de los 60 días, ¿no? Naturalmente, este plazo debe apreciarse a la luz del desarrollo que vaya teniendo el siniestro. La idea de la ley es que debido a la inacción, el siniestro no avance y pase el tiempo, por cuestiones burocráticas, administrativas de la compañía de seguros. Pero el siniestro está corriendo, pero si el siniestro está corriendo el curso de la liquidación, el plazo puede extenderse, o sea, puede suceder que el plazo se extienda más de los 60 días, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy común es que la reparación del auto demore más de 60 días porque no hay repuesto. Y eso pasa siempre hoy, ¿no? Entonces, o si no, en otro tipo de siniestros, ya saliendo un poco de siniestros de autos, siniestros digamos, más sofisticados o más complejos pueden llevar más de 60 días. En ese caso, la ley lo que establece es que el asegurador caerá en mora y correrán a partir de esa fecha los intereses moratorios. Esto en realidad, a los efectos prácticos del asegurado todos los días, no le cambia mucho. Es más una receta legal que guía a un juez si tiene que aplicar la ley que otra cosa. A los efectos prácticos, ¿qué significa? Que el asegurado, cuando se cumplen los 60 días, en teoría, podría decirle a la compañía, mira, se cumplieron los 60 días y tú ni me pagaste el siniestro ni me arreglaste el auto. O sea que la liquidación del siniestro sería exigible. ¿Qué significa que sería exigible? Podría llegarse el caso de decirle que el asegurado diga, mira, ¿sabes lo que? Dame el dinero que yo me encargo de pagar, de arreglar el auto, de hacer lo que quiera. ¿Ah? Bueno, seguimos. Bueno, estos son dos temas que después, si nos da el tiempo, vamos a entrar un poco más en detalle porque la casuística también es muy grande también es otro punto que me imagino que ustedes reciben de sus asegurados y yo recibo muchos de los corredores, ¿no? Los famosos temas de dolo, culpa grave y fraude. ¿Qué pasa? Eh, el seguro es un seguro aleatorio. ¿Qué significa? Que cubre un evento que tiene que ser súbito, accidental e imprevisto. ¿Está? O sea, que sea súbito, accidental e imprevisto significa que no tiene que haber habido participación activa o voluntaria del asegurado. Entonces ahí nos enfrentamos a dos conceptos, que son el dolo y la culpa grave, o el dolo y la culpa, porque en realidad está la culpa leve y la culpa grave. ¿Tá? Entonces, brevemente, el concepto de culpa está definido en la ley. Es el artículo 1344 del Código Civil y habla de la violación de un deber de prudencia o diligencia. O dicho de otra forma, actuar en forma negligente o imprudente y como consecuencia de esa imprudencia o negligencia provocar un daño a un tercero. La culpa grave es un paso más, o sea, es ir más allá de la imprudencia media, por decirlo de alguna manera. Es no haber tomado ni las mínimas medidas de precaución. Es una negligencia grosera. O sea que tenemos que la culpa es lo que nos puede pasar a todos de causar un daño sin intención. ¿Ah? Eh, y yo lo que siempre digo, el seguro cubre la culpa. Y en seguro de automóviles, más todavía, porque desde el momento que existe una cobertura de responsabilidad civil se genera solamente si ha habido culpa. Culpa como en derecho se habla de factor de atribución. O sea, hay dos tipos de responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Responsabilidad objetiva, por ejemplo, la responsabilidad del transportista. Yo contrato para que la carga me llegue a destino sana y salva. No me importa y en el momento indicado. No me importa si tuviste culpa y por eso no llegó, si no tuviste culpas. No, yo lo contrato para eso. Y si no llega, ya sos responsable. Eso es una obligación de resultado. Pero en general, la gran mayoría de las obligaciones está la culpa de por medio. O sea, yo solamente soy responsable si este,
actué con culpa. Significa que no fui ni prudente, ni diligente, ni responsable. ¿Tá? En el caso de o sea, ¿y cómo se mide eso? No existe una tabla que establezca esto es culpa y esto no es culpa, sino que se mide en el caso concreto. La culpa grave habla de una situación más grosera. Y si bien no está definido expresamente la culpa grave, sí la ley sí la legislación la menciona en un montón de situaciones. Y les pongo tres ejemplos. Una es el tema del artículo 25 de la Constitución que establece el derecho del Estado de repetir contra el funcionario público que actuó con culpa grave, que provocó un daño y actuó con culpa grave. El otro caso es en el seguro de accidente de trabajo, donde habilita el Banco de Seguros a repetir contra el empleador eh, en el cual, en el caso que el accidente se haya producido por su culpa grave o violación manifiesta de las normas de seguridad. Y el tercero es en el caso del SOA, que el SOA excluye la indemnización en caso de que haya habido culpa grave por parte de la víctima. Entonces, ¿cómo medimos la culpa grave? La culpa grave la medimos como no haber tomado ni la más mínima precaución. Un caso uno de los casos más claros es que si yo me bajo y dejo el auto encendido con la llave después, voy a un hábitat a pagar una cuenta. No, voy y vengo rápido. Dejo el auto parado con la llave encendida y la puerta abierta. Ahí no tomé ni la más mínima precaución. O sea, eso va mucho más allá de lo que es la culpa media. Ahora, si yo dejo el auto cerrado, vamos a suponer, no lo dejé cerrado con llave, pero lo dejé cerrado, pero yo me llevo la llave y el auto apagado y todo, bueno, ahí sí, de repente yo actué con culpa porque no lo bloqueé. Pero eso ya no es culpa grave. Pero lo importante es que en los casos de culpa, sea culpa leve o culpa grave, eh, hay dos elementos que se miden, que es uno, el tema de la intención. En los dos casos yo no tuve intención. Y el otro es la previsibilidad del daño. O sea que tiene que haber sido un daño que siendo previsible, yo no lo preví por haber sido imprudente. En el caso del dolo es distinto, porque el dolo es el daño causado con intención. Es la intención de causar un daño. El elemento Nicolás, intención, perdóname que te interrumpa, pero están haciendo una pregunta que está buena. sí. Este, si pasarse un semáforo en rojo se considera culpa grave y si puede considerarse, se puede considerar exclusión. Bueno, está buena la pregunta y yo no lo había mencionado a propósito. Lo que pasa es que si uno mira lo que es la reglamentación de tránsito, está súper claro qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, no es, si yo un semáforo en rojo, pero si yo me como un cartel de pare, lo mismo, porque hay un cartel que me dice pare. O si como un cartel de paso y ese cartel ceda el paso. Puedo no saber a ver si esta calle era prioritaria, no era prioritaria. Este, en términos teóricos, si vos cruzás un cartel en rojo, un semáforo en rojo, en términos teóricos, ¿no? Podría considerarse culpa grave. En términos prácticos, no lo es, porque es una vicisitud que te ocurre en el tránsito y es una de las cosas que más común que puede pasar, por la razón que sea, porque estabas distraído, porque estabas mirando un mensaje en tele, por lo que sea, este, entonces no se considera culpa grave. Culpa grave como para que el seguro no te cubra ese siniestro, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la intención, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso el seguro, si bien cubre la culpa leve, la culpa media, no cubre el dolo, ya que siendo el seguro un contrato aleatorio, que cubre un evento súbito, accidental e imprevisible, el daño causado con dolo, entonces con intención, no es ni súbito ni accidental ni imprevisible. Cuanto a la culpa grave, la ley la excluye también, ya que si bien no existió intención de causar un daño, la falta de diligencia o prudencia es tan grande que se asemeja mucho a un hecho voluntario, o dicho de otra manera, le quita mucho el elemento de accidentalidad. Bueno, como había mencionado, ¿cómo se mide la culpa grave y la culpa leve? No existe un parámetro fijo. Situaciones como la que tú mencionaste, Tati, de semáforo en rojo, hay 10 millones. No existe un parámetro fijo. La ley solo define la culpa leve y se refiere a ella como la falta de los deberes de un buen padre de familia. O sea, la medida de precaución
que tomaría cualquier persona media. En general, las pólizas ya incluyen a la culpa grave como causal de exclusión, y eso es un tema también que generó mucho ruido, porque hay una compañía en concreto que hizo una modificación en sus pólizas, incluyendo como causal de exclusión la culpa grave, y un poco como llamar la atención como aquello de que, ¿por qué estás haciendo este cambio ahora, no? O sea, si ustedes leen las condiciones generales de cualquier tipo de seguro, no solo de autos, dentro de las exclusiones que hablan de guerra, motín, terremoto, cataclismos universales, caída de meteoritos, todo ese tipo de cosas, habla del doble de la culpa grave, o sea, ya están excluidos de por sí. Pero la ley lo que dice que es que el asegurador podrá establecer en el contrato la culpa grave del tomador como causa de exclusión, la culpa grave del asegurado como causa de exclusión de responsabilidad. ¿Esto qué significa? Significan dos cosas. Uno, que si no está incluida como exclusión la culpa grave, la compañía no puede excluirlo. Y el segundo tema, ¿cuál es? Que si la compañía decide incluirlo, está en su derecho a hacerlo, porque en realidad no cambia nada lo que es el régimen general de- que aplica en materia de siniestros. ¿Ah? Siempre va a quedar aquello de que, bueno, que se considera culpa grave, qué situaciones, y ahí podemos entrar en 10 millones de casuísticas. Pero ¿qué pasa? Pero al final del día, si se quiere, digamos que el asegurado corre en ventaja, porque así como el asegurado tiene que probar la causal, tiene que probar los elementos que disparan la cobertura, la compañía de seguro tiene que probar, tiene que acreditar los elementos que disparan la exclusión. En principio general, de hecho procesal, que habla de que el que alega un hecho tiene la carga de probarlo. ¿Y qué pasa? Como el tema de la culpa influye mucho un factor intencional subjetivo, y bueno, hay veces que es más fácil determinar esa subjetividad y hay otras veces que no es tan difícil. Y por eso esto es importante unir todos los puntos. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes de los contratos de adhesión, la ley de relación de consumo? Bueno, ante la duda debería de fallarse a favor del asegurado. Yo, como siempre le digo a la gente que me consulta, cuando se plantean este tipo de situaciones ante un juez, el juez es una persona que no tiene ni idea quiénes son las personas que le están hablando. No tiene ni idea de lo que pasó. Y generalmente, y lamentablemente, tiene muy poca idea de seguros. Porque seguros no es una materia que se enseña en la facultad, porque pasaron este, un buen tiempo donde no hubo desarrollo más debido al monopolio. Entonces, básicamente, el derecho de seguro se aplicaba en función de las condiciones generales del banco. Este, Y como le dije, no hay una materia de seguros en facultad. Entonces, los que más o menos estamos en esto, la gran mayoría de las enseñanzas fue, por un lado, leyendo, y generalmente leyendo libros de extranjeros, y segundo, en base a la práctica, a la experiencia, darse la cabeza contra la pared. ¿Está? Bueno, a ver. El segundo tema de esto es que la ley excluye el fraude y es bastante básico, ¿no? El fraude en seguro se refiere a acciones intencionadas e engañosas realizadas por individuos o entidades para obtener beneficios económicos indebidos de una póliza de seguro. El fraude incluye el dolo, o sea que tiene que haber habido intención como dice ahí, de conseguir un enriquecimiento ilícito para así o para un tercero la indemnización que espera lograr el asegurado. En el caso de fraude de seguro, este es el elemento medular, o sea, tratar de obtener un beneficio indebido aprovechándose que tenga una póliza de seguro. Y se manifiesta en dos aspectos. Por un lado, está, yo provoco el siniestro con el objetivo de cobrar mi seguro. O si no, puede ocurrir de que, habiendo un siniestro cubierto, exagero los daños para cobrar una indemnización superior a la que me corresponde. Por ejemplo, cuando quiero incluir daños en mi vehículo que ya estaban de antes, ejemplo típico, y quiero aprovechar para arreglarlos.
ahí eso es un caso típico de fraude. Ahí el tema se podría plantear de si todo el siniestro está excluido o solamente están excluidos las partes que digamos que el asegurado quiere incluir de más que no corresponden al siniestro. A mi entender, debería estar todo el siniestro excluido porque ya ahí está, ahí hay una intención de engañar a la compañía. Hay dolo y como hay dolo, ya debería de quedar. Bueno, el siguiente aspecto que habla la ley habla del deducible, un concepto que manejamos todos, y esto no estaba incluido en las legislaciones anteriores. ¿Tá? No me voy a detener porque el tiempo nos está corriendo entre la diferencia entre franquicia deducible y franquicia no deducible. Básicamente decir que el deducible es el importe por el cual el asegurado es su propio asegurador. O sea, es un monto fijo que se establece en la póliza o puede ser un porcentaje que si el daño, o sea, si el daño no lo supera, el siniestro no está cubierto, el asegurado tiene que hacerse cargo de su propio daño. Si el daño lo supera, la compañía paga, pero sustrae de la indemnización el deducible. La franquicia no deducible funciona de otra manera. Es un monto que, respecto del cual el daño menor a esa franquicia no está cubierto, pero si el daño supera esa franquicia, el 100% del daño está cubierto. ¿Está? Bueno, después habla de la subrogación, que esto es el famoso artículo 669 del Código de Comercio que aplicaba antes, que es la posibilidad que tiene el asegurado de reclamar contra el responsable de los daños abonados a su asegurado. ¿Va? Los límites de la subrogación. Primero, tiene que ser un evento cubierto por la póliza. O sea, la subrogación opera por mero imperio legal solamente en los casos en que fueron abonados daños cubiertos por la póliza. No así en los casos de pago graciables o comerciales. ¿Ah? Que eso muchas veces es algo a tener en cuenta. Y a la inversa, cuando toca defender reclamos de compañías de seguro por siniestros no cubiertos, entender a ver qué daños estuvieron cubiertos y qué daños no estuvieron cubiertos. Y después va hasta el monto del daño abonado. O sea que todos los daños no cubiertos por el seguro, el asegurado mantiene su derecho a reclamarlo. Y este es un tema no menor porque muchas veces, me imagino que ustedes le habrán planteado, y a mí me lo han planteado también, se plantea el caso del asegurado que consulta qué pasa si le paga el deducible a la otra persona. O sea, tengo un siniestro, esa persona me está llamando y me dice que le pague el deducible porque después él va contra su seguro y después ya está. Bueno. Esa práctica yo generalmente la desaconsejo por dos razones. Uno, porque está haciendo un reconocimiento de responsabilidad. O sea que si él tiene un seguro y después salta que él ya pagó el deducible, después cuando venga el recupero de la compañía de seguro, al recupero al cual él tiene derecho a ser cubierto por su propia compañía de seguro, si salta eso al haber habido un reconocimiento de responsabilidad, la compañía se lo puede excluir. Y segundo, de que definitivamente, por más que el asegurado diga que cuando le paga el deducible no tiene más nada que reclamar y todo, ¿qué pasa? El damnificado que cobra el deducible solamente puede renunciar a un reclamo respecto del daño que él abonó, porque si el otro año lo va a abonar la compañía de seguro, no es un derecho que tiene él. Entonces, la compañía de seguro, por más que las personas físicas entre sí hayan llegado a un acuerdo que si le paga el deducible no tiene más nada que reclamar, ese documento es inoponible de la compañía de seguro. Y aún así la compañía de seguros puede iniciarle el recupero. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo siempre lo desaconsejo en el sentido de que en realidad no soluciona nada. Puede solucionar porque quizás después el recupero no viene nunca, pero si viene, tiro plata. Bueno, bueno, ahí básicamente estos son los artículos que repasamos los artículos de lo que establece la ley de seguro respecto a los siniestros. Y algunos temas para repasar. Primero, que los plazos que establece son de orden público.
sea que no pueden modificarse por la voluntad de las partes, salvo si es en beneficio del asegurado. Un ejemplo, por ejemplo, es si una póliza establece un plazo de 90 días para el pago cuando la ley establece 60, o un plazo de 45 días para aceptar o rechazar el siniestro, eh, eso no es válido y se aplican los plazos establecidos en la ley. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a repasar algunos aspectos generales de interés en materia de siniestros, de materia de seguro que afectan los siniestros, ¿no? Y básicamente son cuatro: interés asegurable, reticencia, agravamiento del riesgo y subrogación, que es subrogación ya lo vimos y que vamos a pasar medio rápido. Que también son temas que muchas veces no están 100% claros, entonces no estaría de más pegarle una revisada. Bueno, el primer punto, ¿qué es el interés asegurable? Es toda relación económica jurídicamente válida entre el asegurado y la cosa asegurada. La ley exige la existencia de un interés asegurable al momento de la celebración del contrato y en dos momentos. Uno, al momento de la celebración del contrato. Y a su vez, ese interés tiene que estar al momento de la ocurrencia del siniestro. El interés asegurable es la relación económica lícita de una persona con un bien. En los seguros es necesario que entre el asegurado y la cosa asegurada exista una relación económica, de tal manera que la pérdida de dicho bien le provoque un menoscabo patrimonial. Es la relación entre el objeto asegurado y quien lo asegura. El seguro lo que pretende es restablecer el equilibrio patrimonial que existía antes de la ocurrencia del siniestro. Entonces, ¿qué pasa? Es un requisito sine qua non de que exista ese menoscabo patrimonial. Y por lo tanto, yo tengo que tener una relación con el bien que estoy asegurando. Es el interés en relación al eventual acaecimiento del riesgo. Si dicho interés está amenazado por un riesgo, es asegurable, en la medida que tal pérdida tenga incidencia en el patrimonio del asegurado. ¿Ah? Entonces, de ahí lo que tenemos es, ¿cuáles son las características del interés asegurable? El primero, debe ser algo que está amenazado por un riesgo. Debe ser el interés sobre una cosa mueble o inmueble, o sobre un derecho, sobre el bien o sobre el patrimonio todo, como en el caso de los seguros de responsabilidad civil. En el caso de seguro de cosas es bastante obvio. Si yo aseguro mi auto porque si me chocan, me va a generar un menoscabo patrimonial que eso es asegurable. Yo tengo un interés en restablecer ese menoscabo patrimonial. Seguro de responsabilidad civil, yo causo daños a un tercero, pero ese tercero, después cuando me reclame por los daños que yo causé, yo voy a tener un menoscabo patrimonial en todo mi patrimonio. Entonces, por lo tanto, también es asegurable. De acuerdo al principio indemnizatorio, el interés asegurable es la medida de la indemnización, ya que ésta se atiene a la efectiva pérdida sufrida por el asegurado. ¿Ah? Y como mencionamos, tiene que existir en dos momentos. Uno, al momento de la contratación del seguro y al momento del siniestro. ¿Ah? Entonces, algunos ejemplos de interés asegurable, hablamos del propietario, naturalmente, el depositario. Por ejemplo, el interés asegurable en caso del inquilino, eh, yo siempre digo que es más un seguro de responsabilidad civil que otra cosa, porque en realidad yo no tengo interés. O sea, para yo soy inquilino. Está claro que del contenido tengo interés, en el contenido tengo interés, pero en el edificio que yo estoy alquilando yo no tengo interés porque ese edificio no es mío. ¿Pero por qué tengo interés? Porque en caso que le cause daños a ese edificio por un evento amparado, vamos a poner un ejemplo, una inundación, voy a ser responsable frente al propietario de ese daño. Y entonces ese interés es asegurable. ¿Ah? Eh, Acá se generan un montón de situaciones que si quieren después también lo vemos en otra oportunidad, pues no va a dar tiempo. Por ejemplo, los casos de leasing, por ejemplo, los casos de que yo agarré, compré un auto y nunca hice título a mi nombre, todo ese tipo de situaciones que generan dudas respecto al interés asegurable
Y, y bueno, acá en ese tipo de situaciones, en principio, se presume que el interés asegurable lo tiene el propietario de la cosa. Entonces va a estar en mí, por ejemplo, si yo compré un auto y no hice título a mi nombre, resolver esa situación para acreditar frente a la compañía de seguros si que efectivamente yo tengo interés asegurable sobre eso. Y ustedes me pueden preguntar, pero ahí vos dijiste que había que tener interés asegurable en dos momentos. Al momento de la contratación del seguro y al momento del siniestro. Al momento del siniestro no hay duda. La ley lo que dice es que si vos no lo tenés al momento de la contratación, tenés tiempo después de subsanarlo en el curso de la, de la vida de la póliza. ¿Tá? El otro aspecto que habla es el tema de la reticencia y que básicamente es la obligación de deber de informar el verdadero estado del riesgo, ¿no? El artículo 46 de la ley habla de declaraciones falsas o la reticencia. O sea que la empresa aseguradora puede rechazar la cobertura del siniestro en caso que el asegurado haya incurrido en reticencia o falsa declaración. Son dos conceptos totalmente distintos que generalmente están treverados en todas las pólizas. Una cosa es la reticencia y otra cosa es la falsa declaración. La reticencia refiere a la omisión de circunstancias trascendentales para que el asegurador, de haberlas conocido, el seguro no lo hubiese hecho o lo hubiese hecho en diferentes circunstancias. O sea que mientras que la reticencia refiere a un actuar pasivo, ya que refiere a la omisión, o sea, yo no declaré cosas, la falsa declaración implica un actuar activo, o sea, es declarar una cosa distinta a lo que realmente es. Y acá de vuelta vemos que puede llegar a pesar el tema de la intención o no intención, ¿no? Ya vimos que el contrato de seguro es un contrato de buena fe, donde las declaraciones que hace el asegurado son vitales para la formación y el desarrollo del seguro. El flujo de información entre el asegurador y el asegurado es constante en el curso de la vida del contrato de seguros y por eso es muy importante que haya una revelación total de todas las circunstancias que rodean el riesgo. En caso que el estado de riesgo sea distinto al que el asegurador se representó, el asegurador puede rechazar el siniestro. Y con respecto a la reticencia, algunas aclaraciones. Primero, no cualquier diferencia es relevante. O sea, la diferencia en la prevención del riesgo, la ley requiere que tenga una entidad especial, que es que si el asegurador lo hubiese conocido, no hubiese hecho el contrato o lo hubiese hecho en otras circunstancias. Hubiese cobrado más prima, hubiese establecido otros sublímites, hubiese establecido otro tipo de exclusión, etc. La reticencia, aún hecha de buena fe, habilita al asegurador al rechazo del siniestro. Y esto es lo que estábamos hablando antes con respecto al tema de la valoración de la intención. Lamentablemente, no importa si yo no declaré algo porque sabía o no lo sabía. La idea habilita al asegurador a rechazar el siniestro. Y después, como todo, la carga de la prueba de la relevancia de la reticencia recae sobre el asegurador. O sea que va a ser el asegurado el que va a tener que acreditar en qué forma la circunstancia desconocida tiene tal relevancia que hubiera impedido que el contrato o lo hubiera moldeado de distinta forma. Si tienen dudas, consultas, escríbanla, porque todavía tenemos un lote que probablemente no nos dé para terminar todo, pero así avanzamos lo más posible. Este, Nicolás, como había dicho Natalia hace un ratito, las preguntas están entrando por el chat, así que las vamos a hacer al final o, como hizo Natalia, te va interrumpiendo a medida que, de todas formas, las que no dé el tiempo de contestar, se van a responder igual. Por favor, déjenlas que las vamos a responder y, y ¿Me las enviarnos. pasás, Claudio? Claro. Yo te... Ahí está. Y se las pasamos a todos o a quien desee o a quien haga la pregunta. Y también, como dijo Natalia, todo este material va a quedar a disposición. Así que bueno, te dejamos continuar. Bien. Después, tema de agravamiento del riesgo. La ley en el artículo 18 habla de el agravamiento del riesgo. Dice que constituye agravamiento del riesgo toda circunstancia que si hubiese existido el tiempo de la celebración del contrato le hubiera impedido o modificado sus condiciones. Que si se fijan es bastante similar a lo que hablaba antes de la reticencia, ¿no?
El tema cuál es, que la reticencia se aplica cuando yo hago la póliza. Cambio, puede pasar que durante el curso de la póliza se modifique alguna situación que implique que el riesgo que el asegurador inicialmente consideró haya sido agravado. Entonces, el segundo inciso dice, dichas circunstancias deben ser comunicadas al asegurador inmediatamente de conocer el agravamiento. Acá el gran tema está en cómo sabe el asegurado qué informar y qué no, porque puede pasar de que tanto todos ustedes como las compañías de seguros son profesionales de seguros, entonces tienen un conocimiento más acabado. Mi padre no es profesional en seguros, entonces probablemente no tenga ni idea que existe esto y qué es lo que informar y qué no. Entonces, eh, a ver, hay situaciones que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, si un asegurado cambia de rubro y comienza a almacenar materiales inflamables, bueno, ahí es bastante obvio de que el sentido común ya dice que existe, es un agravamiento del riesgo, ¿no? Ahora, ¿cómo aplica esto en caso de automóviles? Y bueno, estamos hablando de, por ejemplo, un cambio de destino del vehículo, que pase de uso particular a uso comercial. Puede ser, no quiere decir que sea necesariamente, puede ser cambio de zona de circulación, por ejemplo, si el vehículo estaba destinado a determinada zona y después lo pasa a zona metropolitana. El tema de la zona de circulación es tremendamente discutible porque yo nunca he visto, si bien en sentido común nos dice que en el interior la gente choca menos, pero por otro lado también la severidad es mayor, o sea, o tienen choques chiquitos o tienen choques mucho más grandes. ¿Y de qué Nicolás, forma? Sí. perdóname. Terminá y ahora te digo la pregunta, perdón. No, no, dale, dale, dale. Están planteando, si te roban el auto y lo chocan, ¿el daño está cubierto por la póliza? Si te roban el auto y lo chocan, sí está cubierto varias cosas, ¿no? Primero, sí está cubierto por la cobertura de hurto, porque la cobertura de hurto lo que te cubre es el hurto total y también los daños que causa, o sea, el hurto parcial, pero cuando el auto aparece dañado. Entonces, si te lo chocaron y aparece con daños, sí está cubierto. Y la otra respuesta a esa pregunta es que, ¿qué pasa con el daño que causaron los ladrones a un tercero? Está. La primera respuesta general es que está cubierto por tu póliza. Después la compañía discutirá a ver si ahí existió responsabilidad o no existió responsabilidad. Porque en los casos, y es un ejemplo típico de facultad, que cuando te roban el auto y lo chocan, ahí lo que operó fue una transferencia de la guarda. Y al haber una transferencia de la guarda, tú ya no sos responsable. Pero eso va a ser una discusión que va a tener la compañía de seguros. Vos como asegurado queda tranquilo que tanto tu daño como el daño que causaron a terceros está cubierto. ¿Tá? Bueno, continuando con el tema del agravamiento del riesgo. Bueno, un poco lo que hablábamos, yo me anoté acá la diferencia entre reticencia y agravamiento del riesgo, y es lo que hablamos que la reticencia aplica cuando comienza la póliza del agravamiento, es algo que ocurre en el curso de la vida de la póliza. Bien. Bien, y subrogación ya hablamos, así que no vamos a andar sobre ese tema. Así que bueno, seguimos adelante. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el proceso de siniestros, ¿no? Vamos a ver las distintas etapas del proceso de siniestro, de la denuncia hasta el pago y analizar una a una de las etapas. Bueno, naturalmente, todo empieza con la denuncia, ¿no? El proceso de siniestro comienza con la denuncia que realiza el asegurado. Ya vimos anteriormente cuando analizamos los artículos de la ley que la misma debe hacerse en forma inmediata y en el caso de autos no existe ese periodo de 5 días que establece para los otros tipos de seguro. Este elemento es fundamental porque ya que es una causal muy usada por las compañías de seguro para el rechazo del siniestro. Como hoy la denuncia se realiza a través de teléfono, se puede hacer las 24 horas del día, salvo caso de fuerza mayor, no debería haber excusa para no hacer la denuncia en forma inmediata.
Y esto es algo que yo creo que se lo tienen que recalcar a sus asegurados, más allá que es algo de perogrullo. Generalmente la gente sabe lo que tiene que hacer cuando tiene un siniestro. Pero justo ese que no sabe, después es un problema de novela y es la situación más injusta del mundo, porque generalmente la gente, vamos a sacar los casos en los cuales no se hacen porque quiero, me tomé unas copas o lo que sea, no. O sea, los casos en los cuales, pero hay muchas situaciones en las cuales por mera ignorancia el asegurado no hace la denuncia y después se puede ver expuesto a que le rechacen el siniestro un seguro que viene pagando bien, que él nunca tuvo intención de desvirtuar ningún elemento, nada. Entonces, este tema sí es muy importante, ¿no? Pueden existir situaciones en que no es posible hacer la denuncia, como lo mencionamos, por ejemplo, cuando el asegurado resulta lesionado o con pérdida de conocimiento, es trasladado a un centro asistencial. Después, la inmediatez está dada por la posibilidad del asegurado de participar en la compañía de seguros del accidente. ¿Qué forma tiene que tener la denuncia? La ley no dice qué forma tiene que tener, pero entendemos primero que es la forma que establece la póliza. Esto es telefónicamente, algunas compañías tienen habilitado un servicio de WhatsApp. En todo caso, debe ser de manera fehaciente, o sea que debe haber algún elemento objetivo que tenga el asegurado para que en caso de duda acredite que hizo la denuncia y cuándo la hizo. ¿Está? Esto es muy importante porque para el caso que no la haga en el momento, si bien es la forma que debe hacer el asegurado, si existió una dilación muy menor entre el choque y la denuncia, le da más elementos al asegurado o al corredor para discutir con la compañía de seguro. Y bueno, ¿vos cuándo le hiciste la denuncia? Bueno, a la hora del siniestro. Bueno, una cosa que la vas a hacer a la hora, otra cosa que haya chocado en la mañana y la denuncia la hagas a las 7 de la tarde. El lugar tampoco es un tema menor, porque si el asegurado la hace la denuncia desde el lugar, por más que haya habido dilación en la llamada, es un argumento a favor del asegurado. Vamos a poner, por ejemplo, un siniestro en un camino rural de noche y que el asegurado no tenga teléfono o tenga señal. O, por ejemplo, si el asegurado se dedica a asistir a los lesionados y demora en hacer la denuncia. O puede pasar también que el asegurado, el celular se le haya dañado en el choque, se le haya caído en el agua, o se encuentre incomunicado por disposición de la autoridad. O sea que vino la policía como lesionado, lo separó y le dijo, no, usted acá no llama a nadie. En ese caso, todos esos casos en que la denuncia puede hacerse momentos después del choque, pero son situaciones donde hay causa de fuerza mayor que impidieron al asegurado hacer la denuncia inmediata. En ese caso, la inmediatez no es tanto en relación al accidente, sino la primera oportunidad posible que tuvo el asegurado. Otro tema importante es destacar que la denuncia obligatoria que establece la ley es a la compañía de seguros. Yo he visto condiciones generales de algunas compañías de seguros que establecen que a su vez, en caso de accidente con lesionado, tiene que hacerse la denuncia ante la autoridad policial. Y he visto rechazos porque no hicieron la denuncia a la policía, pero porque establece la póliza. Hubo una época en la cual la gente, cuando tenía un choque, lo primero que hacía era llamar a la policía. Hace tiempo ya que eso no funciona más, llama a su compañía de seguro, porque incluso la policía, cuando no hay lesionado, puede ser que se detenga. ¿Hay lesionado? No tanto, entonces mueva el auto porque me complica. No, no interviene, ¿no? Este, pero hay muchas compañías que sí establecen que en el caso de lesionado tiene que hacerse obligatoria la denuncia en la policía, ¿no? Eso es una obligación que existe aún a pesar de que nada diga las condiciones. Porque en todo accidente donde haya habido lesionados se tiene que hacer la denuncia en la policía. O sea que por más que no lo digan las condiciones, el asegurado tiene que hacer la denuncia en la policía. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Porque un accidente con lesionado podría llegar a disparar responsabilidad penal, sea por el delito de lesiones o en caso de fallecimiento por el delito de homicidio, ¿no? Después, la denuncia de la policía no sustituye la denuncia de la compañía de seguros. O sea, por lo tanto, en caso de lesionados se deben hacer las dos, la compañía de seguros y a la policía. Después, otro tema fundamental es el tema del auxilio de los lesionados. El accidente, porque si no podría configurar el delito de omisión de asistencia, eso tampoco está cubierto por la compañía de seguros. El fundamento de esto es
además del fundamento obvio de razones de humanidad, es que en la medida que el asegurado asista a los lesionados, existe una chance que el daño provocado sea menor y por lo tanto tiene una incidencia directa en la magnitud de la responsabilidad del asegurado, por ende en una eventual indemnización que tuviera que llegar a pagar la compañía de seguros. Nicolás, pregunta. Sí, Si no hay lesionados, ¿el auto sí se puede, o sea, se pueden mover mientras se espera que llegue la compañía? sí. Yo lo que recomiendo, primero, se puede mover. Yo lo que recomiendo generalmente es que el asegurado se tome por más que después venga el fiscal de la compañía para sacar fotos, Sí. y que saque 4 o 5 fotos panorámicas, de medio de perfil del auto, dónde están los daños, cómo quedaron posicionados, porque muchas veces eso es el tema de la diferencia entre si vos sos responsable o no sos responsable, el cambio de senda, si te cruzaste, todo ese tipo de cosas. Tema que también quiero mencionar, y es un tema práctico con respecto al tema de la denuncia, es las famosas cámaras del Ministerio del Interior. Hoy hay, mm, si bien no toda la ciudad, pero en cantidad de puntos de la ciudad hay cámaras. ¿Qué pasa? El Ministerio del Interior guarda las grabaciones solamente 30 días. Después de los 30 días, las borra. Entonces, un asegurado, si tiene un siniestro donde el caso típico de que se necesitan las cámaras es el choque en semáforos, ¿no? Donde los dos dicen que cruzaron con la verde. Entonces, ahí lo que hay que hacer, ¿y qué pasa? Si vos pedís las cámaras, las grabaciones al Ministerio del Interior, no te las da a vos, por más que vos seas el involucrado. El Ministerio del Interior lo que te contesta es que la va a pedir cuando se la pida el juez competente. Entonces, lo primero que hay que hacer en esos casos es primero reservar la grabación. Entonces, se manda un correo, que si querés después se los mando la dirección del correo para que se lo compartan al asegurado como cuestión de conocimiento general, donde dice, quisiera que me guarden, le ponen un texto muy simple, quisiera que me guarden las grabaciones del accidente ocurrido en las calles Martín C. Martínez y Colonia el 28 de junio entre las 3 y las 4 de la mañana. Entonces el Ministerio del Interior lo que hace ahí, te contesta diciendo, quedan guardadas, quedan reservadas las grabaciones, este, cuando la pida el juez competente, ahí se las entregamos. Entonces, Nicolás, sí. dos preguntas en una. ¿Qué pasa con las grabaciones que son de cámaras de la Intendencia? Por ahí vi un chat que alguien dijo que solamente las guardan 7 días. Y además, si tenés idea, ¿qué pasa cuando son las intendencias del interior? Porque tenemos muchos socios en la charla que son del interior. Entonces, también sería bueno responderles a ellos esas grabaciones de intendencias que son del interior, si quedan guardadas esas grabaciones. En el interior Bien, hay también varias cámaras que funcionan. Y las que son bien. de policía caminera me parece que tienen la misma disposición que en el Ministerio del Interior. Las tenés que reservar. Mm. Bien, primero, no conozco la respuesta con respecto a las intendencias porque nunca me enfrenté a una situación de esa, pero me comprometo a buscar la respuesta y después lo averiguo y se los contesto. Este, Perdona que te interrumpa, Nicolás. Es así, sí, la de la intendencia yo las he pedido varias veces. Funciona muy bien, se manda un mail, solicitas, pero sí, son 7 o 10 días, no son muchos más después del accidente. Pero una ok, vez que la solicitas, te responden, coordinás día y hora y vas a buscarlo. O sea, bien, Natalia, lo que estás diciendo es que en las intendencias del interior La del interior se no sé, las... de Montevideo estoy hablando, perdón, que es la Ah, única que sé. está, ok. Y esas se las brindan a quien lo solicita. No es Sí, que las reserven. no, esas son las del ministerio. Está, ok. bien. Gracias, Nati. Este, y con respecto al tema del Ministerio del Interior, que eso sí he tenido experiencia, después para vos hacerte de las grabaciones, tenés que pedirlo a través del juzgado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es un procedimiento bastante engorroso para el asegurado, porque muchas veces tanto el asegurado o el corredor precisa esas grabaciones para llevárselas a las compañías de seguro, para que o no me cobren el deducible,
o en realidad no, o sea, yo no fui responsable. Entonces, requiere toda una vuelta tremenda, o sea, pedir la reserva, después presentarse en el juzgado manda a pedir al Ministerio del Interior. Muchas veces el Ministerio del Interior no son de los funcionarios más eficientes del mundo. Entonces me ha tocado situaciones de responder, no, ya los borramos y la aseguradora se quería matar. Y pues resulta que no, es que lo habían borrado, que Florencia, que era la que había contestado en su momento, no estaba justamente ahí y Walter fue el que contestó y no lo vio. Entonces, pero bueno, ahí está el tema de lo que son las grabaciones. O Ay, sea, Nicolás, fundamental perdón. en este caso actuar rápido, ¿no? Hablando de grabaciones, acá están haciendo una pregunta que indica si cuando las cámaras son de viviendas particulares o comercios, si hay obligación por ley de brindarlas cuando se solicita algún No, para el siniestro. no, Ahí va. no hay obligación por ley. ¿Qué pasa? En teoría no hay obligación por ley. ¿Tá? Yo después, si quisiera hacerme uso de esas grabaciones, yo, o sea, la única. ¿Qué pasa? La ley lo que dice es que vos como particular estás obligado en todas las circunstancias a prestar tu colaboración a la justicia toda que la justicia te la requiera, si tenés algo en tu poder. Pero aplica para esto como aplica si vos tuvieses libro de comercio, si tuviese factura, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero ya es una vuelta mucho más larga, porque eso, o sea, yo tendría que reclamar, o sea, iniciar el reclamo, pedir que te libre un oficio a vos tenés toda la libertad del mundo de decir, no, ya lo borré, ya está, yo no sé. Entonces, no existe esa posibilidad. Y por último, perdón, ya No, termino no, con no, al contrario, dale mejor porque así nos enfocamos en lo que las cosas, la gente le interesa. lo que justo son todas de video, entonces prefiero Dale, decirlas dale, ahora. dale. Cuando se le pide al ministerio, ¿no? El pedido que se hace a través del juzgado, ¿eso se hace a través de la compañía o el asegurado? No, el asegurado. Perfecto. Y si yo Lamentablemente tuviera el asegurado. la cámara de mi auto, eso cuenta como prueba, ¿verdad? Sí, claro, obvio. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, cualquier medio hábil. ¿Listo? Sí, se terminaron las preguntas de cámaras. Bien. Eh, bueno, recibida la denuncia que hace el asegurador, primero constatar que el siniestro haya ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, ¿no? Y esto por lo que es bastante de perogrullo, tiene importancia por dos razones. Primero, porque naturalmente el siniestro tiene que haber ocurrido dentro del periodo de vigencia de la póliza. Y segundo, porque las condiciones que se van a aplicar son las vigentes al momento del siniestro. Este, entonces, el asegurador lo que verifica es cuáles van a ser las condiciones aplicables. Siguiente paso, bueno, registra la denuncia en el sistema, que es un paso administrativo que sucede puertas adentro de la compañía. Y Y la razón es, bueno, básicamente lo exige el regulador, son normas de sana administración y permite al asegurador considerar la verdadera exposición que tiene frente a los riesgos, ¿no? Todo esto es cuando, o sea, todos estos pasos que estamos repasando son cuando el asegurador recibe la denuncia, ¿no? Después está el tema de la consulta de la cobertura financiera. Y la cobertura financiera refiere al hecho de que el asegurador haya pagado la póliza o se encuentre al día con la misma, ¿no? Y esto nos lleva a dos conceptos muy vinculados que son el tema de la suspensión de la cobertura y la cancelación de la póliza. El artículo 47 de la ley señala que si el asegurado no paga el premio dentro del plazo fijado, se suspende la cobertura hasta que se pague el premio correspondiente. Y por lo tanto, los siniestros ocurridos durante la suspensión no están cubiertos. Esto opera por ley, o sea, no es como antes operaba de que la compañía podía llegar a ser más o menos prolija en la revisión. O sea, de por sí, si el siniestro no es, si la póliza no está pagada dentro del plazo, o sea, si debe cuota,
está suspendida la cobertura. Y después el artículo 47 agrega que que el plazo máximo de la suspensión es de 30 días. Y vencido dicho plazo, el contrato se resuelve. En ese caso no habla de rehabilitación de la cobertura, sino que el asegurado queda sin seguro vigente si la póliza está cancelada. O sea que también no es un tema menor el tema de estar al día con el pago de la, de la póliza. Y también he estado con consultas de gente que dice, mira, no pagué la póliza porque no podía por esto por lo otro. Y bueno, la ley dice que tenés suspendida la cobertura, lamentablemente. Bueno, después del tema de asegurarse de que el seguro estaba a nombre estaba dentro de la vigencia de la póliza, las condiciones, designa el liquidador, ¿no? A ver, las cosas que me anoté, a ver si. mm, Acá lo más importante es el tema de la solicitud de información complementaria, ¿no? Durante el proceso de liquidación pueden surgir elementos nuevos respecto de los cuales el asegurador no nos conocía antes. Y van surgiendo a medida que se va más a detalle en la liquidación. Por eso el asegurador puede solicitar información complementaria respecto a hechos nuevos que vayan surgiendo en el proceso de verificación de los daños. Y esa información tiene que tener las mismas características que hablamos antes, tiene que ser información pertinente, en el sentido que va a ser útil para colaborar en la medida de la indemnización, y no puede ser utilizada para demorar en forma injustificada el pago del siniestro. Y recordemos que el asegurador dispone de un plazo de 60 días para pagar el siniestro, plazo que puede extenderse en la medida de la complejidad del siniestro en cuestión. El paso siguiente es la revisión técnica del siniestro. ¿Tá? La revisión técnica refiere a la etapa de análisis del asegurado contaba con las coberturas contratadas necesarias y si no aplica alguna exclusión o limitación. Por ejemplo, si el asegurado tiene solamente cobertura de RC o hurto de incendio, sus daños materiales no van a estar cubiertos por la póliza, tampoco si el daño es menor al deducible contratado. En esta etapa también se analizan otras circunstancias, como por ejemplo la zona de circulación, el tipo de uso contratado, o si el vehículo estaba siendo conducido por una persona no habilitada a tales efectos. Este análisis, en la medida de lo posible, se tiene que realizar dentro del plazo de los 30 días que tiene la aseguradora para decidir si acepta o rechaza el siniestro. Bueno, después hablamos el tema de la necesidad de rechazo, ¿no? Que ya vimos que no tiene por qué rechazarlo en todo momento. Y una vez analizado técnicamente el siniestro, o sea, una vez que el asegurador verificó que tiene todos los elementos, acepta o rechaza, ¿no? No vamos a repetir lo ya mencionado, solo vamos a retirar que si no lo hace, se presume que el siniestro está aceptado. A su vez, recordemos que el asegurador puede suspender ese plazo en caso de que no disponga de todos los elementos para definirse. Lo que sí vamos a agregar es que el rechazo, en caso que ocurra, tiene que ser un rechazo fundado. O sea, que el asegurador tiene que pronunciarse respecto a la razón por la cual entiende que el siniestro no está cubierto. Y para eso debe mencionar cuál es el argumento normativo o de condición de póliza en el que se basa para rechazar el siniestro. Eh, Se ha planteado el caso de qué pasa si el asegurador se basa en un argumento para rechazar y después utiliza otro. Bueno, nosotros entendemos que el no pronunciamiento respecto a un elemento de los 30 días implica una validación del mismo. O sea, el asegurador después en juicio deberá defender su postura de rechazo en el argumento utilizado y no podrá invocar otros en la medida que pudiendo haberlos utilizado no lo hizo. Bueno, en cuanto a la forma del rechazo, bueno, lo que hablamos, que tiene que ser fundado, se tiene que hacer al domicilio de la póliza o el correo establecido por el asegurado en la póliza y tiene que ser fehaciente, o sea que el asegurador tiene la carga también de probar que el rechazo lo hizo dentro de los 30 días, ¿no? Y
finalizando lo que es esta etapa de lo que es el proceso de siniestros en general, dijimos que una vez aceptado el siniestro, la compañía de seguro para llevar adelante el proceso de verificación puede solicitar información extra al asegurado. El asegurado está obligado a proporcionar a la compañía toda la información que ésta requiera y debe colaborar en las tareas de verificación, permitiendo inspecciones, revisión de documentos, etc. La información extra que pida la compañía debe ser pertinente, como dijimos antes, o sea, en el sentido que debe estar encaminada a la tarea de verificación y debe ser posible. La compañía no puede pedir al asegurado información que éste no pueda conseguir o que no esté a su alcance. No, esto es un poquito lo que hablamos. No sé cómo estamos, porque después ya nos quedan bastantes temas que quizás, y por el tiempo, no sé si quieren dedicar este tiempo para responder preguntas y podemos dejar esta Mm. otra etapa para otra instancia. Nicolás, disculpa, y disculpen todos. Por temas de tiempos deberíamos, lamentablemente, porque el tema es apasionante y tú lo haces de una forma sumamente clara y atractiva para todos nosotros, pero por un tema de tiempo y de respeto, debiéramos de estar medio que redondeando. Yo sugiero que las preguntas, si estás de acuerdo tú, el presidente, la comisión, también, tomarlas y responderlas, por supuesto, las vamos a responder todas a quienes la formulen o a todos los participantes, no hay problema, eso lo podemos coordinar, no hay problema. No sé si tú querés de repente dar un pantallazo e ir redondeando. No, ahí, Eh, perdón, ahí estaba diciendo Nicolás que mejor cerremos acá y pasamos a las preguntas. Antes de cerrar, si Sí. quieren, viste Bueno, en ese como en la, caso tenemos que ponernos un plazo también de tiempo, por favor. Claro. como en la serie de Netflix, le muestro un poco cuál sería el temario de la próxima, de la segunda parte de la capacitación, así se quedan Brillante. con un poquito de ganas de más y logramos la concurrencia tan nutrida que tuvimos para la próxima. Sí, Nicolás, me parece muy buena, digo, sobre todo, como decía Claudia, por respeto a la gente que se mantuvo atenta y envió preguntas, responder las preguntas y haces un breve pantallazo de lo que puede ser una segunda instancia, que de repente queda bien enfocada a esta parte que quedó pendiente. Bien. Bien, bueno, como lamentablemente, y gracias Claudio por tu palabra, lamentablemente, digamos que esta primera parte, es como les dije, este tema si uno se pone a hablar es inabarcable. Podemos estar horas y horas hablando y estoy seguro que en la cabeza de más de uno, en el interín le surgieron 10 millones de consultas, preguntas, y muchas veces de repente está bueno para hacerlo, ya agarrar temas un poquito más específicos, hacerlo a modo de taller, ¿no? Pero le digo lamentablemente porque repasamos mucho, y capaz que por mi formación profesional, mucho el tema de legislación, que para uno que está acostumbrado lo del día a día, para quizás otros no, pero es importante que lo conozcan, porque por lo menos que se lleven los titulares para saber que eso existe. No tienen por qué ser especialistas, pero saber que existe todo lo que hablamos, lo que puede, lo que no puede. ¿Tá? Y después, para una Nicolás, segunda temas que nos quedaron pendientes, ya con esto cierro. Nicolás, Sí, te hago un breve paréntesis antes de que te vayas de ese punto que tocaste recién. sí, Recordar que Aproace dentro de los servicios que brinda está tu participación. O sea exacto. que cualquier socio que tenga algo justamente donde prime el tema legal, está a tu servicio en Aproace. Y los socios pueden consultarte. Absolutamente. Y yo los invito a que lo hagan porque, primero, para eso estamos. Y segundo, que creo que es una buena medida que tiene Proace en camino a la profesionalización de la actividad, ¿no? O sea, dejar de, de basarnos en intuiciones o en conocimientos. Como vieron, esto cambia todos los días. El tema de las cámaras. Por ejemplo, Natalia me había hablado del tema de cuando hicimos todas las preparaciones
consultas sobre remolques, o sea, la regulación cambia todos los días, entonces, antes de tomar una decisión, siempre es mejor tomar una decisión informada. Yo lo que le voy a poder decir es qué es lo que dice la ley. También cuál ha sido mi experiencia de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador, pero sin duda que estoy a disposición. Y para cerrar el tema, yo lo que diría que también como insumo para la comisión de capacitación, y yo creo que nos quedaron temas sobre todo el tema SOA, responsabilidad civil, creo que tenemos pila para hablar, y después hay un tema específico que es culpa grave, con casos concretos, con sentencias, que yo creo que también sería súper interesante para discutir. Y con eso cierro, gracias por la atención que me brindaron. Ahora estoy abierto a las preguntas. Yo estaba respondiendo y te estaba silenciada. Perfecto, Nicolás. Seguramente no nos va a dar el tiempo para plantearlas todas, pero después las mandaremos. Este, Ok. una de las preguntas dice, em, ¿qué derecho tiene el asegurado en reclamar a la compañía por la demora en la recepción de los repuestos? Si se prevé en 3 meses y la termina recibiendo en 9 y el auto se termina arreglando en un año, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso es una duda que se genera mucho, más teniendo en cuenta que ya hace un buen tiempo que los representantes de marca no tienen todo el stock de repuestos. Voy a tratar de ser breve, así incluimos la mayor cantidad de preguntas. Uno, lamentablemente la compañía está en toda posición de decir, yo no soy responsable de traer los repuestos. Este, Mi responsabilidad pasa por indemnizarte el daño, y si no te lo puedo indemnizar en especie, te lo indemnizo en efectivo. Y de hecho, por ejemplo, muchas compañías ya aplican eso del pago en efectivo de los repuestos, y sobre todo se pasaba mucho cuando Argentina estaba mucho más barato. Básicamente le decía, mira, te lo doy, porque decía, no, yo del otro lado lo consigo tal para golpe, tal repuesto. Entonces, la compañía de seguros no tiene responsabilidad más que pagar en efectivo. El que sí tiene responsabilidad es el representante de marca, porque se le exige que tenga cierto respaldo por las marcas que vende, ¿no? Pero ya no basado en la ley de seguros, sino basado en la ley de relación de consumo. Perfecto, perfecto. Después, otra de las preguntas es, cuando uno choca con un auto extranjero, tiene bastantes dificultades. ¿Qué recomendaciones tendrías vos para que esto se pueda acelerar, en estos casos? Bueno, cuando choca con un auto extranjero, por los acuerdos del Mercosur y la famosa tarjeta verde, todas las compañías tienen que tener convenios con compañías perdón, el auto extranjero cuando ingresa al país tiene que tener un seguro vigente en su país, con Mm, una cobertura mínima y con una compañía en el país que respalde eso, ¿no? sí, El tema que acá el único seguro obligatorio que hay es el seguro por lesiones personales. Entonces, los problemas que se te plantean con autos extranjeros son, si vos tuviste la suerte de que el auto extranjero hizo la denuncia en su compañía de seguros y tiene la cobertura, sí, bueno, va a ser un tema poquito más o menos engorroso para cobrarlo. La gran mayoría de las compañías extranjeras tienen seguro con el banco de seguros. Esa parte de convenios dentro del banco de seguro tiene sus temitas burocráticos también, pero bueno, es cuestión de ponerle paciencia. Porque el otro escenario es que el extranjero no haya hecho la denuncia, o sea que no le cubra, y en ese caso te va a pasar lo mismo que si te pasa con un asegurado acá que no te hizo la denuncia. Vas a tener que ir contra esa persona. El gran problema que tenés es que esa persona, iniciar un juicio es prácticamente imposible. O sea, lo podéis hacer, pero es muy engorroso. sí, claro, claro. Perfecto.
Después otra de las preguntas dice, si existe un premio pactado por una póliza entre asegurado y asegurador y el siniestro se excluye por dolo, entonces igual el asegurado debe pagar todo el premio de la póliza independientemente de que el siniestro se haya excluido. Sí, sí, porque ahí habla hay un concepto que se llama unicidad de la prima, o sea que la prima está medida en función del riesgo y el riesgo no varía por el mero hecho de que el asegurado haya actuado con dolo o no. Perfecto. Y ahora mira que veo que hay una nueva pregunta respecto a los autos del extranjero. Si las compañías hacen los recuperos internacionales. A ciencia cierta, no lo sé. Mi percepción es que no. Ah, perfecto. Por ahora estamos. Así nos da tiempo de cerrar bien la charla. Muchas gracias, Natalia. Sí, habíamos quedado en terminar sobre las 12 horas, son 11:56 según mi reloj, así que estamos o'clock. Nicolás, Echarte, realmente siempre un placer, un privilegio, una charla muy interesante, muy importante para quienes trabajamos todos los días en el área de seguros, para los profesionales de seguros, que somos los corredores. Queda una segunda parte y por el chat estoy viendo que la gente está muy agradecida, muy entusiasmada y pidiendo esta segunda charla, así que la vamos a hacer, les vamos a avisar y vamos a contar con todos ustedes que hoy hemos sido más de 170 corredores, asesores los que hemos participado de este Zoom, así que lo consideramos un éxito. La Comisión Permanente de Capacitación de APROACE está compuesta por, la ven recién, Natalia Olig, Jessica Anido, que también anda por allí, Matías Estañari, que siempre está también, quien les habla, y bueno, el presidente Esteban Bello y toda la directiva que hacen posible esto y que no sería posible sin ustedes, que son los socios de APROACE y el personal permanente, así que nombro a Laura y con ella a todas las demás funcionarias que están siempre a las órdenes, colaborando y asistiéndonos en una forma súper profesional también. A ustedes por participar, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es para nosotros muy importante y vuelvo a decir lo que dije al principio, convencidos de que el camino es la profesionalización y la capacitación continua. Los esperamos en APROACE. Háganse socios y vengan a usar, a visitarnos. Las instalaciones de APROACE son hermosas, están para ustedes disponibles y bueno, por favor, asistan. Nos encantaría tomar un café. Si nos avisan, estamos todos allí. Así que un gustazo, presidente, Echarte y compañeros, gracias. De mi parte, es el fin de este día. Gracias a todos por la atención y bueno, nos estaremos viendo prontito. Bueno, saludos para todos. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a toda la comisión de capacitación y los esperamos en Aproace. Hasta luego. Perdón, lo último, sí, ahora me despido, pero por favor síganos en redes, es muy importante. Tenemos nuestras redes, son bastante nuevas, síganos y opinen y critiquen, aporten, es bienvenido. Gracias de nuevo, que tengan un precioso día.